Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión quería hacer un video explicando sobre los tipos de arreglos RAID que existen y cómo funcionan estos. Bueno, RAID en inglés y en español conocido como arreglo redundante de discos independientes. Bueno, y esto debido a que hace unos días una empresa me contactó justamente para revisar una alerta en uno de sus equipos. Como vemos aquí es un equipo Unity XT 380, modelo 380 de la marca DLMC. Y como vemos acá hay una alerta ámbar, color ámbar o anaranjada. Bien, esta alerta pues revisando físicamente el equipo, estaba en el slot 0 de la caja de expansión, ¿no? Como vemos acá está alertado, ¿no? Un disco de 1.8 terabytes. Y bien, este equipo lamentablemente pues se encontraba sin garantía y, y bueno, era una entidad también del Estado, o sea que presupuesto así de inmediato no lo iban a tener. Entonces, como vemos aquí, entré a la consola de administración del equipo y como vemos pues hay un componente de hardware alertado, ¿no? Acá está el número de serie que, bueno, por temas de confidencialidad, lo he tapado. Entonces, revisando ya más a detalle el disco, bien, ahí me dice que está en la caja de expansión DAE, eso es en Dell, su caja de expansión es DAE, en el DAE 1, es decir, tiene una sola caja de expansión aparte de la caja controladora, ¿no? En el drive 0, en la posición 0. Entonces, bien, lo que quise identificar es sobre todo el número de parte, datos del disco como tal, para bueno, que la empresa pueda generar pues el cambio o la compra de un nuevo disco, ¿no? Para que reemplace. Justamente vamos a hablar sobre el tema de RAID porque es importante que estos discos, por lo general, tanto en equipos de almacenamiento o servidores, se configura un arreglo de disco. Entonces, este disco estaba configurado, como vemos acá, en un RAID 5. ¿Ok? Vamos a explicar también lo que es el RAID 5 y todos los niveles de RAID más conocido y más usado. Entonces, este disco pertenece justamente en este grupo de 20 discos, como vemos, en RAID 5. Y efectivamente cuando vemos el detalle de estos discos, vemos que el drive 0 no está porque justamente está con error, no lo toma en cuenta. Entonces tiene todos estos discos presentes que están en buen estado. Entonces es por ello que quería hacer este video explicando la importancia de los arreglos de discos. Lamentablemente este cliente no, el personal de TI no conocía mucho sobre este tema. Entonces este video lo hago, mejor dicho, para también que conozcan más sobre el tema. También les expliqué esta presentación. Entonces, RAID básicamente es un grupo de discos físicos, ¿no? Independientes que se agrupan o que proporcionan un alto rendimiento al aumentar el número de discos utilizados para guardar y acceder a los datos. ¿Ok? Eso es RAID. Como vemos aquí, es una tecnología, ¿no? Que nos permite o que le permite combinar múltiples discos, como vemos en esta animación. Son varios discos físicos que se pueden combinar múltiples discos físicos a una sola pues, unidad virtual, ¿no? Entonces, esta unidad virtual proporciona pues, un mejor rendimiento a través de tres cosas, ¿no? La primera, la división de datos, que protegiendo la unidad contra pérdidas de la data a través de una configuración, por ejemplo, en espejo puede ser, o una configuración en paridad. ¿Ok? La división de datos, vamos a ver con esta animación, o separación de datos también, divide pues toda su información, como vemos en esta gráfica, a través de múltiples discos, leyendo o escribiendo a varias unidades, ¿no? En este caso tenemos dos discos físicos, lo cual mejora el rendimiento, pero sin redundancia. Y si un disco falla, como vemos ahí en ese ejemplo, si un disco falla, todos los datos se van a perder, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, el dato que se escribe, el primer dato se escribe en el disco 1 y el segundo dato se escribe en el disco 2, ¿no? Y el tercer dato se escribe
en el primer disco, el cuarto en el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si uno de estos discos fallara, se malograra, cayera, eh, eh, se perdería toda la data, ¿no? No se podría recuperar toda la información. Entonces, esto de acá nos permite pues escribir datos en varios discos físicos en lugar de uno solo. Entonces, eso es lo que tiene de ventaja, ¿no? La separación de disco va a mejorar pues el rendimiento porque se accede simultáneamente a varios discos físicos, ¿no? Como vemos allí, si un disco cae, toda la data no puede ser accedida a ello. Esa sería la división de datos. También hemos visto, volviendo a la presentación, también tenemos en espejo, que sería esta. Aquí este arreglo de discos permite pues guardar toda la información en su segunda unidad, es decir, se duplica, ¿no? Esto proporciona pues redundancia, porque vamos a tener la información en más de un disco, por si se presenta una falla en uno de ellos, y pues mantiene un respaldo en otro disco, ¿no? Eso sería pues en espejo. Su tiempo de escritura sí no mejora, aunque se tiene que escribir en ambas unidades a la vez. Como vemos, el dato 1 se escribe en ambos discos, el dato 2 en ambos discos, el dato 3 de igual manera, ¿no? Si un disco falla, como vemos ahorita, los datos siguen leyéndose, o sea, no hay ningún problema. Y lo último tenemos la paridad, que la paridad provee pues redundancia, guardando la información que permite que el contenido de un disco con errores se pueda reconstruir, ¿no? Acá, por ejemplo, perdimos el primer disco y se puede reconstruir la data. Si combinamos un arreglo con división de datos, que hemos visto el primero, y paridad, incrementaría pues el rendimiento si hacemos esa combinación, ¿no? La división de datos y la paridad, que es en este ejemplo, eso incrementaría el rendimiento, ¿no? En este gráfico animado se escribe pues como vemos acá, vamos a hacer una pausa, se escribe el dato 1, el dato 2 y una paridad, ¿no? El dato 3, el dato 4 y su paridad, ¿no? El dato 5, el dato 6 y la paridad, ¿no? Si en caso falla este disco, tendríamos el dato 1 y el dato 2, ¿no? Que lo podríamos recuperar, ¿no? Entonces, y el dato 3 lo recuperaremos de acá, sería 1, otra vez el 1, tendríamos el 2, tendríamos el 3 acá, el 4, el 5 y el 6, o sea, no perderíamos nada, ¿no? Entonces, eso sería pues la paridad. Bien, ¿cuáles son los niveles de RAID más utilizados? O incluso yo que he implementado varios equipos, varios clientes, bueno, los clientes por lo general piden pues la mayoría que se use pues RAID 0, bueno, RAID 0 muy pocas veces, lo que sí he visto RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, ¿no? Entonces estos son los más utilizados que RAID 0. En RAID 0 usaríamos lo que es la división de datos, ya vamos a ver con ejemplos. En RAID 1 sería el espejo, y en RAID 5 y RAID 6 sería paridad, ¿ok? Y también existe un RAID 10, también existe un RAID 50, un RAID 60, que sería básicamente la combinación, pues el RAID 10 sería la combinación del RAID 1 con el RAID 0, RAID 50, el RAID 5 con el RAID 0, el RAID 6, 60 sería la combinación del RAID 6 con RAID 0. Como vemos, volviendo a la presentación anterior, el RAID 0 usa la división de datos, el RAID 1 utiliza el espejo, el RAID 5, el RAID 6 utiliza pues la paridad, y el RAID 10 es una combinación pues, ¿no? entre el espejo y la división de datos. ¿Ok? Esos tres conceptos es importante conocerlo para poder entender cómo funcionan los niveles de RAID, los distintos niveles de RAID. ¿Ok? Vamos a... Cada nivel de RAID es importante también mencionar que cada nivel de RAID ofrece pues un balance diferente. Uno te puede dar más redundancia, otro te puede dar más rendimiento y otro te puede dar más capacidad. Entonces tienen sus ventajas y desventajas. Es importante también mencionar que un arreglo de discos no es un sustituto para respaldos de la información. Es decir, no se debe usar para hacer copia de seguridad o backup, ¿no? Si guarda su data en un arreglo RAID,
aún es vulnerable incluso a modificaciones y eliminación accidental. Entonces es importante mencionar de que no se debe usar los niveles de RAID para como backup. Ahora bien, la distribución de datos de RAID se puede dar tanto por hardware como por software. ¿Ok? La distribución de datos puede ser gestionado por hardware, es decir, cuando existe, aquí debe existir una controladora RAID, un componente de hardware físico, ya lo voy a mostrar más adelante. Y cuando es por software, el hardware es el mismo, ¿ok? O sea, no hay una controladora de RAID. RAID por hardware. El RAID por hardware es el sistema basado en el hardware. Gestiona el subsistema independiente de la máquina, o sea, lo gestiona de manera independiente de la máquina y presenta a la máquina un único disco. El hardware, la controladora RAID, presenta a la máquina como un único disco por conjunto de discos RAID, ya sea RAID 1, RAID 0, ¿ok? Y los discos se conectan a la controladora RAID de hardware. En el manejador de la controladora se define el nivel y el modo de funcionamiento del RAID, ¿ok? Tienen lectura y escritura en paralelo, estos son RAID por hardware, tienen memoria caché para lectura y para escritura. El RAID por software, aquí RAID por software implementa los diversos niveles de RAID en el código del kernel, ¿ok? Esta solución es más barata ya que los controladoras RAID por hardware son bastante caros, ¿ok? El software RAID también funciona en discos SCSI como en disco ID, que son más baratos. Actualmente ya existen CPUs bastante rápidos hoy en día y el rendimiento del software por RAID aumenta considerablemente frente al RAID por hardware. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, dos controladoras RAID de hardware de la marca Dell, que son las PER, en este caso la H730P y la PER H730 Mini. Con los RAID por hardware es importante revisar la hoja técnica o el datasheet del modelo, en este caso de la controladora de hardware, porque cada una de estas controladoras soportan distintos niveles de RAID, no todas son iguales, ¿ok? Algunas pueden soportar RAID 0, 1, 5 y 10, otras pueden soportar RAID 60, RAID 50, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, este es un diagrama de un servidor y cómo se conectaría físicamente la controladora de RAID por hardware, ¿ok? Acá tenemos dos modelos, uno que usa PCI slot, ¿ok? Este se instalaría en la parte de atrás del servidor, este es un PCI, ¿ok? Y se inserta esta tarjetita a la placa y este de acá no usa un PCI slot, ¿ok? Este va dentro de la placa. Más adelante también voy a mostrar una imagen de una implementación. Aquí vemos la controladora PER por PCI, ¿no? Y se conectaría de esta manera y va al backplay, ¿no? ¿Ok? Al backplay, donde aquí están metidos los discos, ¿no? Acá están metidos los discos se conectan al backplay y el backplay se conecta a la controladora PER. En este caso, este diseño es una controladora de discos de 8 discos de 3.5 pulgadas, ¿okay? Que se conecta a la PER. ¿Okay? También cada modelo es distinto, a veces hay servidores con 8 discos de 2.5 pulgadas o servidores de 16 discos por 2.5 pulgadas que la conexión sería distinta. Ok, vamos a proceder. Acá tenemos una controladora, la Mini, la PER Mini. Como se instala, ya no se instalaría utilizando un slot PCI, sino se utilizaría pues utilizando directamente en la placa, ¿no? También aquí este es un servidor para 8 por 3.5 de 8 discos de 3.5 pulgadas, ¿no? Se conectaría igual al backplane, ¿ok? Y también igual sería bueno revisar el modelo del servidor, si se van a instalar tarjetas de RAID por hardware,
porque va a cambiar el diseño si son, dependiendo de la cantidad de discos, si son 8 por 2.5 o 16 discos por 2.5 pulgadas. Entonces, eso va a variar. Por ejemplo, aquí es un servidor, ¿ok? No recuerdo muy bien el modelo, es un R640, si no me equivoco, que estaba instalando una PER. Acá, en este caso, está vacío, esta parte de aquí. Okay, acá se instalaría pues la PER Mini y aquí estoy instalando pues ya la tarjeta PER, ¿no? Y ahí ya quedaría como quedaría instalada. Esta es una instalación también pero con la marca Huawei. Aquí ya no, aquí cambia, ya no es PER, sino es lo que es el MegaRAI, Avago MegaRAI, ¿okay? Esa es la tarjeta de hardware en este caso de la marca Huawei. Y bien, acá vemos un diagrama del RAID 0. RAID 0 solo, como le comentaba, RAID 0 solo utiliza la división de datos, ¿ok? Y requiere por lo menos 2 discos, ¿ok? Acá vemos el rendimiento mejora comparado con el uso de un solo disco, ¿ok? Con mayor cantidad de discos va a haber mayor redundancia. La división de datos no brinda redundancia, eso es lo malo del RAID 0, ¿ok? Si el disco falla, todos los datos se pierden, ¿okay? Como no se crea redundancia, la capacidad entera del disco es utilizada. Por ejemplo, aquí vemos 3 discos, el dato 1 se escribe en el primer disco y si se cae, pues no podríamos acceder a la información completa de todo el disco, ¿no? Entonces, mira, acá por ejemplo, tenemos 2 discos, ¿ok? Y aquí, en estos 2 discos, la información o el dato 1 se escribió en el primer disco, el dato 2 se escribió en el segundo disco, ¿ok? El dato 3 así en el primer disco, dato 4, o sea, se divide, ¿no? El RAID 0 utiliza una división, como lo había mencionado, y lo que va a generar aquí es utilizar pues, toda la cantidad del disco, ¿ok? También se va leyendo, tiene más rendimiento. Aquí si aumentamos un tercer disco, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, falla el primer disco, aquí el primer disco falla. Entonces, a la hora de nosotros querer recuperar la información, no tenemos el dato 1. Entonces, al no tener el dato, el primer disco que ha fallado, si no tenemos el dato 1, pues toda la data va a ser inaccesible. ¿Ok? Ok, toda la data se perdería. En este caso, se perdería toda la data. Acá tenemos eh, cómo se calcularía. Como le dije, por lo menos se necesita 2 discos para formar un RAID 0. No se puede, mínimo 2 discos. ¿Ok? ¿Y cómo sería el cálculo? El cálculo sería la suma de los 2 discos y aumentaría, pues, acá tenemos dos discos de 1 tera cada uno y la suma total sería 2 tera. Ese sería el total de almacenamiento que se tendría. ¿Ok? Esa sería la ventaja de tener RAID 0, nos da mayor rendimiento, mayor capacidad. RAID 0 nos favorece en este cuadro que tiene un rendimiento alto y una capacidad alta, ¿no? Pero no nos da redundancia. RAID 0 no nos brinda redundancia, especialmente cuando utilizaríamos RAID 0 para archivos, por ejemplo, de gran tamaño, en entornos que no se requiera redundancia de datos, o para usuarios que necesitan la máxima velocidad y capacidad, como por ejemplo los editores de video que trabajan con archivos grandes pueden utilizar RAID 0. Este no debe utilizarse como una solución de copias de seguridad, como ya lo había mencionado, y se necesitan pues al menos 2 unidades, 2 discos físicos. Y tener en cuenta que si un disco físico en este arreglo RAID 0 falla, los datos de todos los discos se hacen inaccesibles, ¿ok? Porque se han escrito partes distintas, se ha dividido la información en todos los discos, ¿no? Entonces ese sería RAID 0. El RAID 1, vamos a ver, utiliza una configuración en espejo, ¿ok? Y requiere también mínimo 2 discos. La velocidad de escritura puede mejorar
a leer de la misma manera que una división de datos, pero no todos los controladores soportan este tipo de array, ¿okay? No tienen esa misma velocidad. La velocidad de escritura no mejora, en algunos casos puede ser más lenta que un único disco, ¿okay? Los datos permanecen disponibles siempre y cuando un disco en espejo funcione. Si falla un disco, al reemplazarlo, copiará la información del disco funcional, o sea, se reconstruye, ¿ok? La capacidad de este arreglo es la misma que la de un solo disco, ¿ok? Si tenemos dos discos de 1 tera y hacemos RAID 1, simplemente obtendríamos la capacidad de 1 tera, ¿ok? Porque como vemos acá en esta gráfica, el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4 se copian en ambos discos, tanto en el primer disco como en el segundo disco. O sea, se hace una copia, un espejo, ¿okay?, de la información. Y si supongamos que perdamos un disco, la data sigue siendo accesible porque está copiada en el segundo disco, ¿okay? Y si caso cae un disco en este arreglo, lo que tendríamos que hacer es comprar un disco o si el equipo tiene garantía, llamar al proveedor o al fabricante, repone el disco, otra vez lo inserta el disco y esta data se empieza a reconstruir automáticamente en este nuevo disco. ¿Okay? No se tendría que hacer nada. Ok, vamos a ver por aquí un ejemplo. Como les mencioné, RAID 1 favorece, pues, nos da redundancia en vez de rendimiento y capacidad. ¿Okay? Como vemos, está en la parte inferior, en la parte de redundancia, y RAID 0 está en la parte donde da más alto rendimiento y más capacidad, y RAID 1 es lo contrario. No nos da más redundancia, pero tenemos bajo capacidad porque sería la mitad. Si tenemos dos discos de 1 tera, tendríamos solamente la mitad. Y no tendríamos mucho rendimiento, ¿no? ¿Okay? Esto de cada RAID 1 es adecuado para, por ejemplo, bases de datos pequeñas, muy pequeñas, u otras aplicaciones que requieran poca cantidad de información y una redundancia completa en los datos, ¿no? Para empresas pequeñas que no tienen, pues, la capacidad de comprar muchos discos, se requiere de al menos 2 unidades, o sea, 2 discos físicos, y se trabaja en pares. O sea, tenemos 2 discos físicos y queremos hacer RAID 1, podríamos hacer este arreglo, y podríamos crear este arreglo. Si compramos un tercer disco y querer sumarlo a RAID 1 no se podría, tendríamos que tener un cuarto disco, por eso digo que se trabaja en pares, ¿ok? Se tendría que trabajar en pares. Si falla uno de los discos físicos, los datos están disponibles al instante en el segundo disco, ¿no? Porque está en espejo. ¿Ok? El RAID 5, como vemos acá, es una división de datos con paridad, y requiere de al menos 3 discos. El RAID 5 mínimo se requiere 3 discos. La velocidad de lectura mejora en comparación a la de un solo disco y escala con la cantidad de discos usados. O sea, casi puede ser escalable. ¿Ok? No es como el RAID 1 que necesita pares. Aquí si quiero aumentar un cuarto disco lo podría aumentar con facilidad. ¿Okay? La velocidad de escritura también mejora, pero menos debido al cálculo de la paridad y el almacenamiento. ¿Okay? Como vemos acá, se aumenta un cuarto disco si no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el espacio efectivo del disco? Se calcularía n-1, todo eso multiplicado por s, donde n, pues, es el número de discos y ese sería la capacidad del disco más pequeño. ¿Okay? Tener en cuenta ese sería la capacidad del disco más pequeño. Es por eso que se recomienda que cuando crean arreglos de discos, que todos sean, pues, de la misma cantidad, de la misma capacidad. ¿Ok? Un arreglo de RAID con 4 discos de 1 tera tiene una capacidad utilizable de 3 teras, es decir, se resta 1. Como vemos acá, n-1, número de discos menos 1, ¿ok? Por la capacidad. Ya tenemos 4, menos 1, 3, y de cuánta capacidad de 1 tera sería 3 teras en total. Si un disco falla, no se perderán los datos, ¿ok? Pero el rendimiento se reducirá hasta que el disco sea reemplazado.
¿ok? Se va a reducir el rendimiento baja hasta que ese disco que ha fallado se reemplaza. Si dos discos fallan simultáneamente, o sea, a la vez, aquí sí se perderían todos los datos, ¿ok? Entonces, entre mayor cantidad de discos tenga el arreglo, si hay un arreglo con 20 discos en RAID 5, es más probable que suceda esto. Y esto justamente es lo que le pasó a esta empresa, ¿no? Tiene un arreglo de RAID 5, que en vez de RAID 5 debió tener RAID 6, ¿ok? Y incluso con un hot spare, con un disco de repuesto, un disco en espera. Entonces, justamente este caso es lo que le ha pasado a esta entidad. Eh, en este ejemplo, como vemos, hay 4 discos, ¿ok? Si un disco falla, como vemos aquí, el primer disco que estuvo aquí falla, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque RAID 5 te permite la pérdida de un disco, ¿ok? Y puede seguir, puede tener acceso a la data. Pero en este caso, como tenemos 4 discos y supongamos de que fallan 2 discos, o sea, si falló el disco, el primer disco y el segundo disco fallan a la vez simultáneamente, ya no se podría acceder a la data, ¿ok? Ya no se podría acceder a la data. Entonces RAID 5 sacrifica algo de rendimiento y capacidad para proporcionar más redundancia, ¿ok? Los datos en este caso no se pierden en caso de una avería de un solo disco. Si un disco falla en este arreglo, no se pierde, pero si falla un segundo disco, eh, antes de que se reconstruya los datos en un nuevo disco o en un nuevo disco de repuesto, se perderán todos los datos del arreglo. Es decir, tengo 3 discos, ¿ok? Tengo 3 discos en RAID 5, que es lo mínimo para poder crear este arreglo. Si el primer disco o cualquiera de esos discos, uno de ellos falla, aún se podría acceder a la data, ¿ok? Pero si 2 discos fallan en simultáneo, la data se perdería. Ese es un caso. También, si es otro ejemplo también es que tenga 3 discos en RAID 5 y el primer disco y un disco de repuesto, un cuarto disco que es un spare, que lo vamos a ver más adelante. Si el primer disco falla, como tengo un cuarto disco en espera, en repuesto, la data se va a reconstruir en ese disco de repuesto. Pero si ese disco de repuesto falla, antes de que se reconstruya los datos, también se perdería todo el arreglo, ¿ok? Ahora tenemos RAID 6. RAID 6 utiliza la división de datos con doble paridad y requiere de al menos 4 discos, en comparación con RAID 5. En RAID 5 mínimo se requiere 3 discos, en RAID 6 mínimo se requiere 4 discos para crear el arreglo. El rendimiento mejora en comparación con un solo disco, pero es menor a utilizar el mismo número de discos en RAID 5 debido al incremento en paridad. En RAID 5 teníamos pues una sola paridad y en RAID 6 se tiene doble paridad. ¿Ok? La información adicional de paridad permite que el arreglo sobreviva a fallas simultáneas de 2 discos. Eso es lo importante, de tener doble paridad, es de que va a permitir de que si 2 discos fallan simultáneamente, la data todavía va a poder ser accesible. Pero tener pues este nivel de RAID 6 va a sacrificar el tema de la capacidad, ¿ok? ¿Cómo sería el cálculo? El cálculo sería n-2, es decir, la cantidad de discos menos 2 de ellos por la capacidad del disco más pequeño, ¿ok? En cambio, en RAID 5 era n-1, o sea, nos restaba la capacidad de un disco, en este caso sería 2 discos menos. Como vemos acá, el arreglo RAID 6 con 4 discos de 1 tera nos daría como una capacidad utilizable de 2 teras, ¿ok? Por el cálculo sería n-2, sería n, ¿cuántos discos? 4, menos 2 serían 2 teras, ¿ok? En comparación con RAID 5, en RAID 5 tendríamos pues -1 nada más, en RAID 6 -2. Aquí el RAID 6 pues tiene las mismas limitaciones que el RAID 5, pero favorece la redundancia aún más, o sea, nos da mayor redundancia en comparación que el RAID 5. Proporciona protección contra fallos dobles de discos. En RAID 5 solamente tendríamos que soporta la pérdida de un disco. En RAID 6 soportaría la pérdida hasta 2 discos de manera simultánea.
Se requiere mínimo 4 discos, en RAID 5 se requiere mínimo 3. En RAID 6 además proporciona una reconstrucción más rápida, es decir, cuando un disco falla, lo reemplazas por uno nuevo, la reconstrucción en ese nuevo disco va a ser más rápida de los datos de un disco averiado. ¿Okay? Este es ideal para empresas que se necesitan pues auténtica seguridad con menos énfasis en el rendimiento. ¿Okay? Es decir, que quieren que los datos estén bien seguros, o sea, que no haya pérdida de datos y que no les importe el rendimiento. Entonces, RAID 6. He visto muchos casos también que algunos clientes prefieren instalar la base de datos en un RAID 6, o sea, que se almacene su base de datos en un RAID 6. ¿Ok? Y también tenemos RAID 10. RAID 10 utiliza ambas, que es la división de datos y la configuración en espejo, y requiere por lo menos 4 discos. ¿Ok? 4 discos. ¿Cómo funciona? Los discos primero se configuran en RAID 1, o sea, en espejo, y luego se dividen los datos en RAID 0. ¿Ok? Esto puede mejorar el rendimiento en comparado con RAID 5 y con RAID 6, ya que no se utilizan cálculos de paridad. Aquí no hay paridad, ¿ok? O almacenamiento. Los arreglos 10 pueden sobrevivir la pérdida de datos de un disco, o sea, pueden soportar la pérdida de un disco de cada par en espejo, como vemos aquí, este de acá, lo que está dentro del cuadro, este grupo sería RAID 1, este sería otro RAID 1, y entre ellos dos, aquí sería RAID 0, ¿ok? RAID 0, aquí sería RAID 1, acá sería RAID 1, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se escribe la data. Vienen allí los datos, dato 1, dato 2, 3, ¿ok? Como vemos aquí, el dato 1 entró en el primero. Recuerden que primero es RAID 0, ¿ok? Y acá abajo es RAID 1, este grupo es RAID 1, ¿ok? Entra el primer dato en este grupo 1 que está en RAID 1 y se copia tanto en este disco como en este disco. El dato 2 ya no entraría en este grupo porque está haciendo división. Recuerden que RAID 0 es división de datos, lo divide, ¿ok? El dato 2 entraría, pues vamos a hacerlo con otro color, con verde. El dato 2 entraría en este otro grupo, ¿ok? Y se escribe, y dentro de este grupo es RAID 1, se escribe en el primer disco, en el segundo disco, y así. El tercer dato va otra vez al primer grupo de RAID 1 y se escribe acá el tercer dato, tanto en el primer disco como en el segundo disco, porque dentro es un espejo, ¿no? El dato 4 entra en este otro grupo, se escribiría acá, tanto en el primero como en el segundo disco, ¿ok? Entonces el primer dato el dato que entra se divide, y dentro del grupo se replica, se copia en espejo, ¿okay? Por eso es la combinación de RAID 10, RAID 1 con RAID 0. En este caso sería RAID 10. Entonces, el arreglo 10 puede sobrevivir, como dice, la pérdida de un disco. O sea, podemos perder un disco de cada par, eso es importante. ¿Ok? Pueden sobrevivir la pérdida de datos de un disco de cada par. O sea, este es un par. En este par, lo que podemos perder es un disco máximo. ¿Ok? Porque como está en espejo, no podremos perder los dos a la vez. Un disco de cada par de espejo. Pero si ambos discos de un arreglo en espejo fallan, es decir, si esto de acá ambos fallan, aquí sí se perdería toda la data. ¿Por qué? Porque aquí tengo el dato 2, el dato 2. No tengo el dato 1. El dato 1 estaría en este grupo, que ya lo perdí. El dato 3 también estaría en este grupo, que ya lo perdí. El dato 4 estaría acá, ¿no? El dato 5 estaría acá, que ya lo perdí. Y el dato 7 también. Entonces no se podría recuperar toda la data si, si ambos discos de un arreglo en espejo, es importante, ambos discos de un arreglo en espejo fallan. ¿Okay? Este es el arreglo 1. ¿Okay? Si ambos discos fallan, entonces no se podría recuperar, se perdería toda la data. ¿Cómo se calcula? La capacidad utilizable es n entre 2 por s. ¿Ok? N sería el número de discos
entre 2 por la capacidad del disco más pequeño. ¿Ok? Bien, RAID 10 favorece una alta redundancia, como vemos aquí. También nos da pues cierto rendimiento por ser RAID 0. ¿Ok? Y redundancia pues porque tenemos en espejo grupos en RAID 1. Para hacer un RAID 10 o para formar un RAID 10 o construir un RAID 10 se debe tener discos en múltiplos de 4. ¿Okay? Un disco de cada par duplicado puede fallar. O sea, un disco de cada par duplicado, de cada grupo puede fallar y no perderíamos los datos. Pero como les dije, si el segundo disco de un par duplicado falla, se perdería todo el arreglo. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunas configuraciones que he realizado. Vamos a ver en este ejemplo el RAID 5, una configuración de RAID 5 más un hot spare. El hot spare es un disco de repuesto, en español se conoce como disco de repuesto o disco en espera. Ok, este disco por lo general se deja vacío, no se utiliza. Esto nos vamos a dar cuenta cuando el servidor está encendido, todos los discos empiezan a parpadear y hay un disco que no trabaja, que está en espera. Este disco se deja vacío, ya que si un disco del arreglo, de todo en este caso de este arreglo 5, por ejemplo, como tenemos acá, de este RAID 5, tenemos 3 discos, ¿no? Si uno de estos discos falla, los datos del disco averiado, supongamos que falla este disco, los datos de este disco variado se van a reconstruir de manera automática en este disco de repuesto vacío. ¿Okay? Es por eso que se le llama hot spare o disco en espera o en caliente. ¿Okay? Esta configuración de hot spare se puede hacer de manera dedicado, un hot spare dedicado o un hot spare global. ¿Ok? Es importante también aclarar que este disco en espera o este disco de repuesto se va a activar automáticamente solo si el disco del arreglo, si un disco de un arreglo está dañado o falla, ¿no? El disco de repuesto o el hot spare global permite que no se pierdan datos cuando falla uno de los discos de la matriz, o sea, de todos los arreglos. Si tengo un arreglo en RAID 1, un RAID 5, si falla uno de esos dos, pues si tengo un RAID 1 y si falla ese disco, el disco en espera global va a reemplazar ese disco. Si no falla el RAID 1, falla el RAID 5, ese disco en espera global va a reemplazar ese RAID 5. O sea, está a la espera de cualquiera de los dos arreglos, el primero que falle va a reemplazar. Y también tenemos la configuración, el hot spare de manera dedicado. Es un disco de repuesto dinámico que solo se puede utilizar para ese grupo de discos, para ese arreglo de disco. ¿Ok? Vamos a ver ahora que en RAID 5 más un hot spare que tenemos en este ejemplo, se necesitan al menos de 4 discos. O sea, para tener esta configuración con un disco de repuesto, ya no se necesita 3 discos, sino necesitamos 4 discos para esta configuración. O sea, un RAID 5 que mínimo te solicita 3 discos y más el spare que sería 4 ya. Ya que si un disco falla, como lo mencioné, los datos permanecen disponibles porque se leen o se reconstruyen desde los bloques de la paridad y los datos del disco averiado se reconstruyen en el disco de repuesto de emergencia, ¿ok? Y luego, bueno, una vez que se reconstruye en el disco de spare, ¿qué es lo que toca hacer? Reemplazar el disco averiado. O sea, se va a tener que reemplazar. En algún momento se va a tener que reemplazar, aunque es lo recomendable. Como vemos acá, si este disco falla, ¿okay? Los datos se van a reconstruir acá con los datos de paridad. ¿Okay? De los demás discos se va a reconstruir aquí. Y lo que se va a hacer es reemplazar este disco. ¿Okay? Se va a tener que reemplazar este disco. Y este disco que se reemplaza va a ser el nuevo disco en spare. ¿Okay? En este caso, en esta configuración, los datos no se pierden. En caso de que se averíe un disco, si se nos cae un disco, no se va a perder. Pero si falla un segundo disco, si se falla este disco, por ejemplo, si falla este disco,
antes de que termine de reconstruirse la data, se perdería todo el arreglo, ¿ok? Se perdería toda la data, toda la información. La avería de un disco no necesita pues la atención inmediata. Si un disco falla y si tenemos un spare, no es necesario, bueno, no va a ser necesario que actuemos de inmediato porque el mismo sistema va a reconstruir automáticamente utilizando el disco de repuesto, ¿no? Pero el disco averiado, como dije, se debe reemplazar lo antes posible. ¿Okay? En este caso es esta empresa, ¿no? Que lamentablemente el equipo que se malogró el disco no cuenta pues con una garantía, entonces se tiene que priorizar la compra del disco para poder reemplazarlo y también extender la garantía, que es lo recomendable. Bien, acá tenemos un ejemplo de un modelo PowerEdge de la marca Dell R530. Ok, acá tenemos, por ejemplo, este es el modelo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Ok, bien, vamos a ver acá en su configuración. Tengo la PERC H30 Mini, que ya vimos en unas imágenes anteriores. Y en este caso el cliente pues solicitó crear un grupo de discos en RAID 5 y sumado todos ellos le daba una capacidad efectiva de 3.271 terabytes. ¿Ok? Aquí se configuró un RAID 5. Vamos a ver los discos que conforman ese RAID. Como vemos aquí, está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 discos conforman el arreglo RAID 5 y este último disco, como vemos acá, está configurado como hot spare, ¿ok? Como disco en espera. ¿Okay? Si uno de estos discos falla, se va a reconstruir en este disco la información, ¿ok? Y una vez que se reconstruye, seguiría teniendo el RAID 5, ¿ok? Entonces, con un disco en espera, eh, vamos a volver al diagrama de acá. En este caso, si tenemos pues esta configuración, si se falla un disco, la data se reconstruye, seguiríamos teniendo ya el RAID 5 inicial, sin spare. ¿Okay? Un RAID 5 inicial sin spare, ¿ya? ¿Okay? Porque ya estaríamos utilizando pues el spare inicial. Entonces, y aquí nos daría pues la opción de perder otro disco, ¿ok? ¿Ok? Y seguiríamos teniendo la data todavía, ¿ok? Con una configuración así, podríamos soportar pues la caída de dos discos, ¿ok? No en simultáneo, porque si pasa en simultáneo, no se terminaría de reconstruir la data en el disco en espera, ahí sí perderíamos todo, ¿ok? Lo malo en esta configuración o las desventajas es de que sacrificarías la capacidad, ¿ok? Se sacrifica la capacidad. Como vemos aquí, el cliente tiene 2, 4, 6, 8 discos, pero está utilizando solamente la capacidad de 7. ¿Okay? De 7 discos menos 1, porque RAID 5 es n-1, sería 7 menos 1, ¿no? Y esto de acá sería por la capacidad de 600 gigas, que son cada disco. Sería 6 por 600, ¿ok? En realidad aquí estaríamos sacrificando la capacidad de dos discos. ¿Ok? Ahora, este otro ejemplo, RAID 1 y RAID 5, que es lo más típico que me he topado. Por ejemplo, tiene este otro modelo, un PowerEdge R740, si no me equivoco. En este caso, en este servidor, tiene pues cuántos discos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 discos. Discos de 2.5 pulgadas. En el anterior eran discos de 3.5 pulgadas, más grandes. Como vemos aquí, aquí están todos los discos y acá hay una diferencia, ¿no? En la capacidad.
El primero y el segundo tienen una capacidad de como 500 gigas y el resto tiene aproximadamente 2 teras. Creo que son 2 teras porque está formateado, no viene completo, son 2 teras. Y acá son 500 gigas. Pero vamos a revisar. Sí, son 2 teras y los primeros son 580 gigas. 2 teras y 580 gigas. Ok. Vamos acá. 580 y 2 teras. Ok. Ahora, algunos clientes compran de esta forma los discos. ¿Por qué? Porque estos dos discos de menor capacidad, pero son de estado sólido, lo usan para RAID 1. Ok, para una configuración en RAID 1. Y el RAID 1, como hemos visto, es en espejo, o sea, la información que se copia en este disco también va a estar en este otro disco. ¿Y que instalan aquí, en este RAID 1? El sistema operativo. Mayormente instalan el sistema operativo porque, como saben, a veces el sistema operativo suele fallar, algún disco del sistema de archivos no levanta. Entonces, y para que su aplicación o su servidor web o lo que sea esté operativo, el segundo disco está en espejo, o sea, tiene la misma data y va a seguir funcionando hasta que se reanude o se cambie el disco fallido por uno nuevo. Y los demás discos, por lo general, lo configuran en RAID 5 para data, ¿ok? Para que se almacene la data. O también en algunos casos lo configuran en RAID 6. Ok, vamos a ver aquí como la configuración. Aquí como vemos, tiene pues dos grupos de discos. Acá son dos, este es el primer grupo y este es el segundo grupo. El primer grupo de discos está en RAID 1, como les mencioné. Ok, tengo un Virtual Disk 1, un disco virtual de 446 GB. Como les dije, en RAID 1 es la mitad. Ok, la mitad. Tengo dos discos de 1 tera, ¿cuánto sería la capacidad cruda? Sería 1 tera. O sea, en este caso tengo 480 gigas. ¿Cuánto es la capacidad? En este caso sería la capacidad efectiva 446. O sea, y en el segundo grupo de disco, en RAID 5, y aquí tenemos un Virtual Disk 2, un segundo disco virtual. Cuando disco virtual me refiero que cuando instalemos el sistema operativo, supongamos que instalan Windows Server, veríamos disco C y disco D. ¿Okay? Un disco virtual, otro disco virtual. El primer disco virtual, un disco C puede ser, disco local C de 446 GB y un disco local D de 23.644 teras. ¿Ok? Entonces en este RAID 5 está configurado 23 teras. ¿Ok? No tiene un spare, no tiene configurado un spare esta configuración como vemos acá. Si tuviera un spare, acá también saldría un icono con más para ver qué disco, qué número de disco está en spare. Ok. Aquí también tenemos otra configuración, otros modelos de servidores Dell. Okay. En este caso son dos servidores, este es uno y este es dos. Como vemos acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos. 9 o 10 discos debe tener, vamos a ver aquí. No, en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 discos. Todo de la misma capacidad. ¿Ok? Todos tienen la misma capacidad. Como vemos aquí, se cogió dos discos igual. Como vemos ¿cómo sé que son dos discos? En este grupo de discos, está en RAID 1, podemos acá cuántos discos físicos hay en este grupo, dos discos. ¿Okay? Y hacen un disco virtual. Estos dos discos físicos conforman un disco virtual. ¿De cuánto? De 558 GB. Y tenemos un segundo grupo de discos, que lo vamos a ver en la siguiente captura. Este segundo grupo de discos conforman pues un RAID 5, como vemos acá, ¿no? Como vemos acá, conforman un RAID 5. Este RAID 5, ¿con cuántos discos físicos alberga este grupo? 8 discos. ¿Ok? 8 discos.
Y claro, no tiene spare porque sería 8 aquí más los 2 en este RAID 1 serían 10 discos. No tiene configurado un spare. ¿Ok? Y estos 8 conforman un disco virtual también. Bien, en resumen, como vemos acá, el RAID 1, el RAID 0 es la división de datos. En el primer disco se escribe la información 1, data 2, data 3, data 4 y pasaría en el segundo disco data B1, B2, así, ¿no? Se dividen los datos. ¿Okay? Si un disco falla en este arreglo, se perdería toda la data. ¿Okay? En RAID 1 lo que nos da es en espejo, ¿okay? Se copia tanto la data en el primer disco como en el segundo disco. ¿Okay? Entonces, si acá fallase un disco, todavía tenemos toda la data A1, B1, B1, C1, D1, E1. Y se podría leer, se podría acceder a la información. Si tenemos RAID 5, RAID 5 mínimo tendríamos que tener 3 discos para hacer un RAID 5. Como sabemos en RAID 0 y en RAID 1 son mínimo 2. Como vemos aquí, se escribe la data 1, data 2, data 3 y una paridad. ¿Okay? Si se pierde el primer disco, si se cae el primer disco, todavía se puede acceder a la data porque tendríamos el A1, el A2, el A3 y el A1 lo sacamos de la paridad. Tendríamos el B2, el B3 y el B1 lo sacamos de la paridad. El C2, el C3 y el C1 lo sacamos de la paridad. El D1, el D2 y el D3 aún siguen ahí presentes. O sea, se puede acceder a la data, no se pierde, ¿no? Si se cae un segundo disco simultáneamente, o si este disco no se reemplaza a tiempo y se cae un segundo disco, ya no podríamos tener este acceso, porque si quisiéramos tener a la 1 y el A2 no está, el A2 está acá. Entonces no se podría reconstruir la data. ¿Ok? Acá en RAID 5 más un spare, como vimos anteriormente. Si se cae un disco, se puede reconstruir en este de acá, en este disco, se reconstruye la data y se puede seguir accediendo, ¿no? Si mientras en el proceso de reconstrucción, falla un segundo disco, ahí sí se perdería toda la data, ¿ok? Sí se perdería toda la data. ¿Okay? Si ya se terminó de reconstruir de manera exitosa, aquí ya se perdió el disco, este disco sigue funcionando bien, y acá ya se reconstruyó la data. Si se pierde un segundo disco, se podría todavía acceder, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos A1, A2, la paridad, y acá tendríamos A1, ¿ok? Acá tendríamos la paridad, B2, y acá tendríamos B1. Acá tendríamos C1, C2, y acá tendríamos la paridad. Acá tendríamos D2, la paridad, y D1, ¿ok? Entonces, acá estamos teniendo básicamente dos datos, A1 y A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. Si falla este disco, y este disco todavía no es reemplazado, y si falla uno, acá tendríamos A1, y esta paridad sería A2, ¿no? Se podría acceder todavía, ¿ok? Pero es importante, como le mencioné, reemplazar inmediatamente el disco, ¿no? En RAID 6 perderíamos pues aquí mínimo 4, acá para hacer RAID 6 mínimo 4 discos se requiere. En RAID 5 mínimo 3 discos y en RAID 5 más un spare mínimo 4 discos. ¿Okay? Entonces en RAID 6 necesitamos mínimo 4, acá tenemos 2, 4, 5 discos, pero se hace doble paridad, ¿ok? Por ejemplo, si se cae este disco, ¿no? Tendríamos el A1 de acá, lo sacaríamos A1. ¿Okay? Tendríamos A1, A2 y A3. ¿Ok? Si se cae este de acá, acá tendríamos la paridad del 2. ¿No? Sería A1, A2 y A3. O sea, podríamos perder simultáneamente dos discos. Pero si caen tres discos en simultáneo, se perdiera toda la data. Es poco probable que pase, pero puede pasar. ¿Ok?
Y también en RAID 5, mientras más discos tengas en ese grupo RAID, si tienes 20 discos con RAID 5, es más probable que se te caigan más de uno. ¿Okay? RAID 10 ya hemos visto cómo funciona RAID 10. En RAID 10, como habíamos visto, primero se conforma un grupo en RAID 1, ¿ok? Que es en espejo. Ya hemos visto que RAID 1 es en espejo. Y sobre ello RAID 0, ¿ok? Entonces entra el dato. En RAID 0, por concepto, es división de datos. El dato 1 va acá y el dato 2 va acá. ¿Ok? El dato 1 que entra acá se escribe tanto en el disco 1 como en el disco 2 de ese grupo. En el dato 2 se escribe en este disco como en otro disco en espejo, o sea, se duplica. ¿Ok? El dato 3 que entra va acá, el dato 4 acá, o sea, se va dividiendo y adentro en los grupos se va duplicando. ¿Ok? Aquí cómo funciona la pérdida. Si pierdo un disco en este grupo, en este grupo de acá, se puede todavía mantener el dato. Si pierdo otro disco, no en el mismo grupo, sino en otro grupo, se puede seguir accediendo. Pero si pierdo un disco más en ese mismo grupo, ya no podría acceder a la información, sería inaccesible. Ok. Bien, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, consulta, dejen en los comentarios y para poder apoyarlo. Eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo video.